mañana, 39 minutos. Estamos en Voces de Tucumán por Radio 29120 y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día, Juan Pablo Bustos Tames, ingeniero, abogado, que hoy lo trae aquí la presentación de su nuevo libro. Muy buenos días, cabrón. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, buenos días también a toda la audiencia, por supuesto. Hoy presento mi último libro, que es el tercer tomo de una trilogía, una biografía sobre Mariano Moreno. Este tercer tomo trata la última parte de su vida, que es desde la primera junta hasta la fama, se llama. De la primera junta a la fama, vida de Mariano Moreno, tomo 3. ¿Por qué la fama? Porque bueno, la fama era el nombre del barco en el cual él se traslada hacia Londres y donde fallece, ¿no? Entonces es un juego de palabras en el tema de la fama. Y bueno, eso va a tener lugar hoy a las 20 horas en el Teatro Municipal Rosita Ávila y en el Abasto. Y va a ser un evento muy interesante, muy lindo, por el cual están convocados todos, entrada libre y gratuita, donde además de hablar un poquitito sobre lo que tiene el libro, que tiene muchas curiosidades, cosas que quizá la gente no sabía, también va a tener eventos culturales, un momento lírico, un poco para prepararnos para la gala del 9 de julio. Entonces va a contar con la presencia de Marcelo Caferro, un periodista conocido acá, que va a ser nuestro maestro de ceremonias. Va a contar también con la participación de Ramón Poliche, que es un conocido tenor de acá de Tucumán, fue uno de los fratenori, el grupo famoso de tenores. Cintia del Carril, que es una soprano también muy reconocida de los cuerpos estables de la provincia. El maestro Oscar Buriek, que también es un destacado pianista en todo el país. Y va a contar también con la participación de Horacio Gallo, que es un poeta que va a recitar el primer poema que se compuso en homenaje a Mariano Moreno en 1812, que no es conocido. Y va a ser una primicia porque nunca se lo ha recitado en el país. Después va a contar también con la participación del ballet folclórico dirigido por Elma y por Miguel Diosques Dupuy, bueno, que han sido galardonados en Cosquín en varias oportunidades. Bueno, van a estar también presentes hoy en la noche. Y una sorpresa, que es la actuación especial de una sobrina de Celina Nur Abbas, que no voy a decir más, pero para no spoilear, pero va a estar muy bueno para que vayan. Va a ser una linda velada donde vamos a presentar este libro y vamos a tener también la actuación especial de todas estas personalidades. Van a estar también presentes agrupaciones tradicionalistas, gauchescas, vamos a entonar el himno, o sea, va a ser una cosa muy linda, muy patriótica, para la cual están invitados todos y van a ser muy bienvenidos. La entrada es libre y gratuita, por supuesto. Yendo quizás al libro estrictamente, ¿por qué surgió la idea de que esta trilogía sea sobre Mariano Moreno? Cuando uno empieza a escribir, en realidad no sabe con qué se va a encontrar. O sea, yo no lo hice esto pensando en que iba a ser una trilogía. Todo esto nace a raíz, bueno, yo hace varios años que escribo en varios medios, no solamente internacionales también. Y entonces se había hecho una serie de artículos sobre la muerte de Mariano Moreno que me parece muy interesante, un análisis sobre su fallecimiento, bueno, y todas las teorías que se habían, las hipótesis que se habían barajado con respecto a su muerte. Me pareció interesante hacer un compendio de todo eso y escribir con respecto a la muerte de Mariano Moreno, pero me parecía muy poco para un libro. Entonces, bueno, ya que estaba, me amplié la vida del prócer. Y cuando empecé a trabajar y a investigar sobre la vida del prócer, todas las personas, porque me baso mucho en fuentes de la época, es decir, me baso mucho en lo que escribió su hermano, Manuel Moreno, en lo que escribieron los próceres de la época, el mismo Cornelio Saavedra, los malos de la película, Cisneros también, Torrente, García Camba, que fueron realistas que escribieron sobre el tema. Todas las personalidades de la época que escribieron, bueno, y era tan interesante todo que decidí transformar lo que iba a ser una biografía de Mariano Moreno en contarle a la gente cómo era la vida, cómo era todo, desde los últimos años del Virreinato del Río de la Plata hasta los primeros años de los gobiernos patrios, hasta el surgimiento de la Junta Grande. Y dio para eso. Entonces empecé a escribir y bueno, se acumuló mucho material y tuve que empezar a hacer cortes. Digo, bueno, arranco esto y llego hasta acá. Entonces el primer libro fue del Virreinato a la Revolución, vida de Mariano Moreno, tomo 1. El segundo tomo fue
de la revolución al fusilamiento de Liniers, que fue muy interesante. Y en este tercero hablamos de la primera junta, con el cual nos referimos a cómo era la labor en la primera junta de gobierno, hasta lo que sería la muerte de él, del prócer en la fama. Entonces, no es solamente la vida de Mariano Moreno, sino todo lo que pasaba a la vuelta y que influía y en el cual él también influía. Sí. Entonces, es muy interesante. En este último tomo hablamos, por ejemplo, sobre la vertiginosa labor de la primera junta. Bien. En 7 meses fue una revolución realmente, porque cambiaron todo. Desde lo que él venía, un gobierno colonial, virreinal, anquilosado, donde los virreyes empezaron durando 5 años, después a los 3 años se los cambiaba. Entonces no tenían muchas ganas de hacer cosas porque los resultados de su gestión nunca se iba a ver. Claro. Y el que venía, vaya a saber si seguiría o no con lo que uno hacía. Entonces, medio que eso fue lo que frenó el desarrollo de los virreinatos y el atraso de las colonias españolas con respecto a las colonias británicas del norte, por ejemplo. Sí. Hacemos un análisis, la comparación de las dos. ¿Cómo era la colonización española y cómo fue la colonización inglesa? Sí. Y después, bueno, todo lo que fue la obra de la primera junta. Es decir, podemos hablar de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires como el primer periódico patriótico. Sí. Podemos hablar también de la fundación de la Biblioteca Pública, que fue la primera biblioteca que hubo, puede ser que hubo 400 años de, prácticamente, más de 300 años de colonia y no hubo una biblioteca. Claro. Bueno, hubo que esperar que venga la primera junta para que se funde la biblioteca, que hoy es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, casualmente en homenaje a este prócer. La Academia de Dibujo, que la hizo en conjunto con Manuel Belgrano. La publicación del primer catecismo militar, porque un tema que hay que destacar es que Mariano Moreno, a pesar de lo que hoy la izquierda pretende hacerlo pasar, fue una persona muy devota, muy pía. Él era muy espartano. Sí. No era una persona que uno lo vemos a encontrar en los bares o con sus amigos. No, él era de la casa a su trabajo y de la trabajo a la casa. Una persona muy de familia, sí, muy encerrado, muy intelectual. Le gustaba leer, escribir, actuar. Como abogado ejercía muy bien. Pero entonces no era una persona que salía de juerga o que le gustaban las fiestas, ¿no? Entonces era muy así. Y rezaba mucho, y cuenta Vicente Fidel López que hasta se flagelaba como haciendo una especie de sacrificios que en esa época se estilaba en homenaje a Dios. Bueno, cosas que uno no sabe, que es bueno narrarlo, ¿no? ¿Cree que Mariano Moreno ha sido reconocido por la historia por el lugar que ocupó en la etapa independentista y en esta etapa de la revolución y su rol? Sí, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mariano Moreno estuvo en la función pública en la primera junta 7 meses. Poco menos de 7 meses. Poco tiempo. Y murió a los 31 años. Muy jovencito. Con lo cual, hasta el día de hoy hablamos de él. Sí. ¿No? Eva Perón murió a los 32 años, por ejemplo. Cristo murió a los 33. Entonces, para tener una idea de referencias. Entonces, 31 años, y hasta el día de hoy estamos hablando de él, y dio para escribir 3 tomos. Todo el mundo dice, tanto, poco tiempo, tanto. Bueno, no es tanto lo de él en sí, sino el tiempo de él, como para que lo podamos entender mejor. Hacemos un análisis de por qué se peleó y se enfrentó él con Cornelio Saavedra, por ejemplo. Exacto, porque es uno de los enfrentamientos más conocidos de la historia. Fue la primera partición, por llamarle así, la primera grieta en nuestra patria, la primera formación de partidos, los morenistas y los saavedristas. Bueno, ¿por qué fue eso? ¿Por qué se pelearon? Si hasta ahí venían más o menos bien. Claro. Bueno, mostramos el hecho que desencadenó la pelea. ¿Y tuvo que ver los orígenes de ambos en este conflicto, en esta división? Totalmente. De Mariano Moreno es fácil rescatar sus orígenes, porque hay muchos escritos de él, muchos que los conocieron y les gustaba su forma de ser, escribieron sobre él y los repasamos. ¿No? Manuel Belgrano escribió sobre él, el mismo su hermano Manuel escribió mucho sobre Mariano. Vicente Fidel López, su papá, Vicente López, el autor del himno nacional, lo conoció, entonces nos da muchas cosas de primera mano, mucha información de él. En Buenos Aires era muy conocido, entonces es muy fácil conseguir la personalidad y saber que es una persona muy colérica, muy nerviosa, muy activa, como dije, muy austero, completa, muy austero, muy republicano. Y Saavedra,
es más difícil rastrearlo porque no se ha escrito tanto de él, no ha generado tantas simpatías como Moreno. En realidad más bien hostilidad generó. Generó hostilidades y justamente porque no era un mal tipo. Está planteado en la historia como quizás alguien que estaba en contra o un infiltrado de alguna manera. Pero hay que entenderlo, hay que entender de dónde viene y por qué era así y la procedencia de él. Él era potosino, no era porteño. Claro. Él no había ido a la universidad, él era comerciante. Y llegó, uno lo ve de uniforme y dice, bueno, el coronel Cornelio Saavedra, jefe de patricios. Pero en realidad nunca destacó, usaba el uniforme, le gustaba. ¿No tenía formación militar? Pero él no tenía formación militar, eran todos milicias en esa época. No era un militar. Claro. Era un comerciante, porque llegó a Buenos Aires siendo alto peruano. En esa época el virreinato estaban todas las familias relacionadas. Sí, ¿no? sí. Entonces llegó, se instaló, tuvo mucho prestigio, fue alcalde de segundo voto de la ciudad, fue regidor del cabildo, una persona muy reconocida como comerciante, como un señor tradicional, colonial de Buenos Aires. A Saavedra no le hacía gracia cambiar las cosas. Claro. Igual que en todas las provincias, esto de la Revolución de Mayo es un invento porteño que lo exportaron y lo impusieron a las provincias. Pero si uno le hubiera preguntado a un tucumano, un salteño en aquel momento, ¿qué quería ser? Y estaban tranquilos, no conocían otra cosa, querían seguir siendo súbditos del rey de España, muy probablemente. Y él también. Claro. Esto de cambio y demás fue una idea de los jóvenes de Buenos Aires. Él no era tan joven, 50 años en esa época tampoco. Bueno, Moreno tenía 30, 31. Y su personalidad era, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué matar gente? ¿Para qué conservemos un poco las tradiciones? Claro, ¿cuál era la necesidad de la revolución? ¿Qué necesidad? Y bueno, sus críticos le hacen el reclamo, bueno, entró a la revolución más arriado que convencido, dice Ignacio Núñez con respecto a Cornelio Saavedra. Es decir, entró porque lo trajeron de los pelos, porque él medio que no estaba muy convencido de esos cambios, así tanto lío, no. Y esto de salir a fusilar gente a rolete, él no era partidario de eso. ¿Por qué? Muchos de los cuales, de los realistas que fueron fusilados por Castelli en el Alto Perú, él los conocía. Y probablemente haya sido, no sé si amigos, pero haya tenido relaciones, porque no era una sociedad muy numerosa, se conocían todos. Sí. Entonces, esto de fusilarlo al vecino, con el que han compartido reuniones en el cabildo, se han juntado en alguna reunión, en alguna fiesta seguramente. ¿Qué es esto? No entendía él esto. El quiebre se produjo cuando Mariano Moreno primero quiso que el ejército del norte fusilara a los contrarrevolucionarios de Córdoba, a los que capturaron en Potosí. Y también él quería hacer lo mismo con los cabildantes de Buenos Aires que estaban tramando contra la Junta. Sí. Entonces se armó una discusión. Esto todo también en cuestión muy que cuentan los allegados. No hay documentos de esto, sino versiones que nos cuentan los testigos de la época. Sí. Dicen, en la reunión de la Junta secreta donde se trató este tema, Moreno dice, bueno, estos 10 cabildantes al paredón, a fusilar. Claro. Y Saavedra le dice, no, un momentito, ya demasiado tenés con lo que has ido fusilando en el norte, ¿querés fusilar acá en Buenos Aires? No, yo no me voy a prestar para eso. ¿Cómo que no? Hay que obedecer, no. Ni yo ni mis patricios vamos a ejecutar esa orden sanguinaria que no tiene ningún tipo de sentido. Y Mariano Moreno le dice, bueno, lo busco a French con los chisperos de él que ellos seguramente lo van a fusilar. Y ahí viene el quiebre. Claro. Las diferencias de estilo, las diferencias de pensar una cosa, bueno, Moreno estaba mucho más allá, diciendo que esto había que cambiarlo de raíz y al que se opusiera, borrarlo del mapa. Claro. Saavedra, pero no cambiamos tanto, vamos bien. Claro, quería tener una especie de conciliación. Contemporizador, exactamente. Estaba bien, estaba mal, bueno, hay que medirlo con las pautas de la época. Claro, sí, sin duda. Y de dónde viene cada uno, ¿no? Entonces, este libro busca eso, busca rescatar eso, buscamos mucho los testimonios de los que conocieron y cómo lo vio cada uno el asunto, ¿no? ¿Cómo fue esa famosa fiesta en los Patricios, en el cuartel de Patricios, donde se invitaron a todos los militares y algunos invitados especiales no militares? Y parece que a Mariano Moreno no le dijo nada y andaba paseando con otro vocal por las calles de la ciudad. Y cuando llegaba cerca del cuartel de los Patricios, que es en la actual Manzana de las Luces de Buenos Aires, seguramente ahora está caminando por la actual calle Florida, ¿no? Sí. Entonces, un chismoso que lo acababan de hacer rebotar de la fiesta, de la puerta, Patovica, que estaba ahí, que era un patricio seguramente,
va y le dice, che, ahí los patricios están mandando una flor de fiesta y a vos no te han invitado. Claro. ¿Cómo? A mí nadie me dijo nada. Y el secretario de la Junta. Entonces, voy a ver. Y se va y se mete, quise meterse en la fiesta a ver qué pasaba. Que no, a él no lo, ¿cómo a mí no me van a invitar? Yo soy secretario de la Junta. Entonces intentó pasar, por supuesto, el Patovica que estaba ahí adelante, el patricio de guardia, no lo dejó pasar, porque usted no está en la lista y usted no viene de uniforme. Claro. Pero no. Dicen que Mariano Moreno no se dio a conocer como secretario de la Junta. Bien. Dicen que el guardia tampoco lo reconoció y que tampoco hicieron muchas gestiones para tratar de reconocerlo y para reclamar. Él se conformó, Mariano Moreno, con que el teportazo que le dieron no lo dejaron entrar. Claro, con comprobar de la fiesta a la que no lo habían invitado. Y se enojó, empezó a juntar espumita, sí. A enojarse. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasaba en la fiesta? En la fiesta, bueno, por supuesto, había comida, se había hecho todo un banquete, y había una mesa larga, y en la cabecera estaban Cornelio Saavedra y su señora, Saturnina Serratea. Y en un momento determinado de la fiesta, se levanta un capitán de húsares, montevideano, dicen que era, que se la daba de recitador, dicen, ¿no? Se recitaba cosas. Sí. Y parece que había tomado un poquitito. Entonces, en un momento determinado, se acerca a la cabecera, y en la cabecera habían hecho una especie de coronas de azúcar, como tipo Fontana, habrá sido una cosa parecida en aquel momento. Y él levanta un par de coronas, unos dicen que una, otros dicen que 2 coronas, levanta. Una versión dice que se le entrega a Saavedra, otra versión, el mismo Saavedra dice, no, se la ofrece a mi señora, a una corona, esta corona de azúcar, y dice, viva el emperador de América, ojalá tenga larga vida para seguir gobernando acá en estos parajes. Claro. Cuentan los chismosos que estaban ahí, que lo vieron a Saavedra, que sonreía en forma agradable a este elogio, por llamarle así, este brindis que había hecho este borracho, por supuesto. Saavedra, ¿qué dice? Escucho que viene un borracho, un machado, diríamos los tucumanos, a la fiesta. Habla cualquier barbaridad y uno se ríe, porque le genera gracia, pero no porque esté de acuerdo, compartiendo necesariamente esto. Bueno, por supuesto. Cuando estos chismosos salen de ahí y le cuentan a Mariano Moreno que estaba todavía en su casa, fueron a buscarlo a su casa para contarle, che, lo que acaba de pasar ya era a la noche. Claro. Bramó. Toda esa noche se puso furioso a escribir. No durmió en toda la noche, no pegó un ojo. Eso fue el 5 de diciembre de 1810 a la noche. Sí. Al día siguiente, 6 de diciembre de 1810, hubo una reunión de la Junta, un acuerdo extraordinario de la Junta, lo hizo convocar a todos. Sí. Y a Saavedra le empetó todo esto diciéndole, no puede ser que hayan reuniones donde realmente haya hijos y entrenados, se inviten a unos y a otros no, resentimiento. Sí. Y que en esa fiesta me enteré que se han hecho un brindis tildándolo al presidente de emperador. Claro. Con el espíritu republicano que tenía Mariano Moreno, somos todos iguales. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Y que encima el presidente no lo haya desautorizado en público, indignado, que se ría recibiendo este brindis, este saludo. ¿A qué estamos jugando? ¿En qué país estamos? Claro. Y toda una perorata, ¿no? Que Saavedra se la comió calladito. Y ahí es cuando Mariano Moreno hace aprobar por la Junta, por los 7 vocales de la Junta que había, porque Mariano Moreno y Juan José Castelli estaban en campaña, quedaban 7, hizo aprobar por unanimidad el famoso decreto de supresión de honores del presidente, donde la Junta le quita a Saavedra todas las prerrogativas y honores que él tenía como presidente de la Junta en reemplazo del virrey. Le dolía mucho a Mariano Moreno que todos los honores que tenía Saavedra, solamente Saavedra, no los demás miembros de la Junta, usaba el carruaje del virrey, usaba la custodia del virrey, vivía en la fortaleza de Buenos Aires, que hoy es la Casa Rosada, que era el palacio del virrey, y los demás miembros de la Junta, cada uno en su casa, como Dios los ayude, no tenían todos esos honores que se le habían dispensado. Cisneros, cuando él lo sacan, dice, y encima con bronca, él cuenta, dice, al presidente le están dando todo lo que tenía yo, el ingreso mío, los honores míos, la custodia mía, el lugar, la casa mía, se la dieron a él. Claro. Y entonces ahí cuando Mariano Moreno dice, los vocales
somos todos iguales, a excepción del número de asientos en los cuales nos sentamos. Entonces, y toda una serie cuando le quita las preeminencias, en el teatro no va a tener palco especial, va a ir como cualquier otro ciudadano, y nos muestra el espíritu republicano de Mariano Moreno. Y por supuesto, Saavedra, él había sido criado con la mentalidad colonial, donde hay que brindarle reverencia al virrey como representante de la soberanía del monarca. Él estaba de alguna manera ocupando ese espacio. Semejante escándalo que no armó por nada. Sí. Que en realidad tampoco justificaba semejante escándalo. Claro. Todo esto lleva a que 12 días después Saavedra se la queda mascullando calladito el desquite. Llegaría el desquite. Sí. El 18 de diciembre de 1810 ya estaban en Buenos Aires los diputados que habían enviado a las distintas provincias para incorporarse a la Junta, como se había resuelto en la circular del 27 de mayo. Estaba entre ellos el deán Gregorio Funes. Y todos querían entrar a la Junta. Dice, ¿por qué los porteños van a estar manejando todo lo que es el virreinato? Y nosotros que estamos llegando acá, hace varios meses la miramos pasar. Claro. Queremos estar incorporados. Y entonces el deán Funes lo va a ver a Saavedra. Saavedra ve la oportunidad ahí del desquite, porque él en la Junta estaba en minoría. Sí. Aquí habían llegado 12 diputados del interior que siempre esta bronca de porteños y provincianos hubo de siempre, no de ahora. Y que dijeron, bueno, esta revolución que han hecho los porteños, donde nos quieren motear a nosotros, ¿y nosotros en qué participamos en esta? Entonces quisieron incorporarse y se hace esta famosa sesión tumultuosa. Entonces ponemos las actas de esa sesión, que no se conocen muy mucho. ¿Qué opinó cada uno? ¿Por qué fue la pelea? ¿No? Donde se resuelve y se hace votar a los diputados del interior, a pesar de que todavía no estaban incorporados en la Junta. Claro. Y todos resuelven que se los incorpore. Menos Mariano Moreno y Juan José Paso. Bien. Mariano Moreno se siente de terror, muy mal de todo esto. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que todos los mismos pares míos voten a favor? Porque dijeron, bueno, tienen razón, los del interior, hemos dicho que iban a venir. ¿Y por qué él no quería que se incorporen? Porque él quería que los diputados del interior formaran un cuerpo aparte, una especie de un cuerpo legislativo, porque la Junta era ejecutiva, y que ese cuerpo dictara una constitución. Estamos hablando de 1810, Mariano Moreno hablando de una constitución que recién nosotros la tuvimos en 1853. Sí. O sea, ¿y cómo quería él, cómo pretendía él que fuera esa constitución? Y en ese marco, ¿en dónde podemos plantar quizás el origen de la nación? Yo creo que fue ahí, el 25 de mayo. El 25 de mayo, paradójicamente, nuestra revolución fue la más pacífica de toda la América Española. Sí. Una de las más pacíficas donde se decidió un cambio de gobierno sin derramar una gota de sangre en ese momento. Sí. Entonces ahí fue la génesis argentina. Y como todo argentino, como todos, somos caóticos. Los argentinos somos caóticos, somos de enfrentarnos fratricidamente, somos de matarnos entre nosotros. Esto está en la misma génesis nuestra. Morenistas y saavedristas, a partir de agosto y septiembre de 1810, empezaron a matarse. Sí. Se cruzaban amenazas entre los seguidores de un bando y los seguidores de otro bando. Se amenazaban con matarse. Mariano Moreno estaba planificando un golpe de Estado y no le iba a temblar el pulso con fusilar a los que se lo pusieran. Los saavedristas también amenazaban con muertes, pero nunca las llevaban a cabo porque no estaban en el gen de ellos eso. Tal es así que en la famosa sonada del 5 y 6 de abril de 1811, ya muerto Mariano Moreno, esto no está en el libro, los saavedristas no fusilan a los morenistas a pesar de haber ganado en este golpe de Estado. Los destierran a todos. Los mandan a Mendoza, a San Luis, a Carmen de Patagones, pero a San Juan, pero a nadie fusilan. No. Entonces eso nos muestra la tesitura de Saavedra. Saavedra no era de matar. Él había ganado ya con que Mariano Moreno viaje. Claro, Mariano Moreno renuncia después de que se incorporan los diputados del interior, enojado. ¿No? Claro, ahí es su salida de la vida pública, digamos. Su salida, no sé de la vida pública, pero sí de la primera junta. Bien. Hace su renuncia, no se la aceptan. En ese momento todos dicen, no, consideraban que a pesar de estar enfrentados con él, que era valioso. Pero él redobla la apuesta y dice, no, es indeclinable, me voy. A los pocos días aparece de vuelta con una bandera blanca, Mariano Moreno, a hablar con Saavedra. Sí. Y le dice al presidente
que él quería ser enviado como representante, como uno de los primeros diplomáticos de la revolución a Inglaterra. Entonces en el libro analizamos por qué Inglaterra. Claro. Y la relación que tenía especialmente Mariano Moreno con Gran Bretaña, que era realmente crucial. Y está muy relacionado con por qué no se declaró la independencia en 1810. Sí. Básicamente fue por consejo británico. Los ingleses dijeron, si quieren apoyo nuestro, no declaren la independencia. Y por eso la independencia nuestra se declara recién en 1816. Y creo que fue acertado el consejo británico. Fue un buen consejo y fueron buenos socios. Hoy, por supuesto, los ingleses con nosotros no tenemos muy buena onda, pero en ese momento el feeling era muy bueno y Mariano Moreno tiene muy buena relación con ellos. Hay gestos de afecto sincero entre la comunidad británica de Buenos Aires, el jefe de la estación naval en el Río de la Plata de Gran Bretaña, el embajador de Gran Bretaña en la corte portuguesa de Río de Janeiro, Lord Strangford. Están las cartas de Lord Strangford a la primera junta, que no son muy conocidas, y cartas reservadas que le escribe Lord Strangford a Mariano Moreno en francés. Y donde le dice, como amigo, ¿no? Che, mira, de onda te digo, no hagan esto, hagan lo otro. Claro. ¿No? Es muy interesante que están puestas en el libro también como para darnos una idea clara de todo. Claro, de por qué no se llega en 1810 ¿Por qué no se declara la independencia? Claro, sí. Y acertadamente. ¿Y por qué Mariano Moreno se va a Londres? Y después toda la trama del viaje, ¿no? ¿Qué pasó en ese viaje? Sí. Muy misterioso, lleno de malos presagios, es verdad eso, sí. ¿Sí? Lleno de amenazas, es verdad que hubo amenazas. Pero también no se pone mucho énfasis en la salud de Mariano Moreno. Que el hermano, que después se recibió de médico, Manuel Moreno, varios años después, en Estados Unidos, él hace explícita mención a la salud endeble que tenía Mariano Moreno, que se embarca ya mal, que quizá no tendría que haberse embarcado tan pronto, tendría que haberse restablecido, porque venía de 7 meses de un estrés tremendo, nerviosismo tremendo, una persona muy colérica, muy de saltar, muy de absorber todo. Mariano Moreno realmente no tendría que haberse embarcado. Se embarca, nunca se había embarcado. Las pocas veces que viajó, cuando viajó a Charcas de ida, casi se muere acá en Tucumán. Tuvo episodios de estar al borde de la muerte en varias oportunidades. Enfermó de viruela de chico. En esa época la viruela no había con qué darle, ¿no? Era una cosa, no había estado vacunado. Tenía la cara picada por la viruela. Entonces, venía salvándose de muchas. Y aquí, la embarcación en la que fue, una fragata mercante británica, iban en un convoy con 4. ¿Cómo fueron esos? ¿Qué hizo él en el viaje? ¿Cómo se sentía? ¿Qué le pasó? La actuación del capitán del barco. Y, bueno, ahí analizamos las distintas hipótesis de la muerte. Y yo me pronuncio en el sentido de que, ¿cuál fue, a mi criterio, la razón de su muerte? Si realmente fue o no hacer un asesinato, ¿no? Sí. No quiero spoilear el libro, claro, no quiero spoilear, pero básicamente está muy interesante y se marca, y hoy voy a mostrar también en la presentación en qué punto del Atlántico murió, ¿no? Sí. Un mapa como para que todos nos ubiquemos, bueno, de acuerdo a lo que dice Manuel Moreno, murió acá. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del Atlántico murió? ¿No? Sí. Muy interesante. Y por último, las cartas de Guadalupe. María Guadalupe Cuenca, Mariquita Cuenca de Moreno, era su esposa. Sí. Tenía 20 años, se casaron cuando ella tenía 14. Ella era chuquisaqueña, altoperuana, hoy diríamos boliviana, ¿no? De Sucre. Se casó allá, ella era huérfana de padre, estaba internada en un colegio de monjas, en un monasterio. Y él la ve, dicen que ve su foto, su imagen en una tienda, se enamora y averiguaba quién era hasta que encontró con ella. Y bueno, esa imagen de haber tenido 13 años, me imagino, quedó prendado. En esa época uno se casaba, San Martín también. Sí. La mujer de él se casó a los 14, 15 años, tenía la esposa, ¿no? Bueno, era muy común en ese época. Hoy, por supuesto, de otra época. Y tenía un hijo Marianito. Y raro que él viaja a Europa, las mujeres no viajaban, esa mujer queda acá con su hijo, viaja él con su hermano y con Tomás Guido, que eran sus secretarios. Y su mujer, al poco tiempo de que él viaje, empieza a escribirle cartas, ¿no?
cartas que nunca llega a recibir porque él fallece en el camino. Sí. Entonces es muy interesante estas cartas de Guadalupe, donde ella le cuenta a él, a su marido, las cosas de la casa, ¿no? Qué pasaba con los esclavos, la habitación que tenía para alquilar en la casa, cuánto le podía sacar, las cosas que le hacía la gente. El otro día se le cruzó con la esposa de Saavedra y no la saludó, por ejemplo. Sí. Que los enemigos de él lo están persiguiendo, están hablando mal de él, que, fíjate que hoy han empezado a construir una pirámide acá en la plaza. Es la pirámide de Mayo, que está hasta el día de hoy. Claro. Es decir, es un testimonio histórico que muestra las cartas que le escribió en total, 10 cartas que se han conservado. Fueron más, pero las que se conservan fueron 10. Sí. Y la última que no le alcanzó a mandar. Bueno, sobre todo eso va a versar el libro que vamos a presentar hoy, que va a estar muy interesante, por eso, para que aprendamos sobre la vida de Mariano Moreno y también nuestra historia. Sí. Porque es alguien que fue fundamental en ese momento en la conformación de nuestra patria. Bueno, ahora que nos queda una semana para el gran festejo de la independencia, creo que va a ser una linda previa, vamos a poder entonar el himno, vamos a escuchar temas interesantes, ¿no? Y vamos a tener una velada realmente patriótica y cultural a la cual están invitados todos, por supuesto. En su formación usted es ingeniero y abogado. Así es. ¿En qué momento llegó este interés por la historia? Bueno, a mí siempre me interesó, me gustó mucho la historia, me apasionaba la historia. Tal es así que yo era chiquito y me gustaba siempre la fidelidad histórica. Sí. Veía un tema, algo que me parecía interesante y investigaba. Investigaba, bueno, a ver, ¿y esto cómo es? Pero bueno, esto es lo que dice fulano, pero ¿de dónde sale esto? Claro. Entonces me gustó siempre ir a las fuentes, al documento. Sí. ¿No? Bueno, le dice fulano que estuvo ahí. Ah, bueno, perfecto. No que le llegó la versión de vaya a saber quién. Bueno, está bien, puede ser lo que es tradición, tiene su valor, pero el testimonio inmediato es mucho más énfasis. Y tal es así que yo tenía 10 años, 11 años, y participé en un concurso que hizo en el año 79 el diario La Gaceta, que se llamaba Así es verdad, lo dice La Gaceta, que era para chicos de 5º a 7º año. Preguntas sobre el periodo entre 1810 y 1816 de nuestra independencia. Y salí uno de los seleccionados en ese concurso. Y después, bueno, permanentemente me gustó estudiar, interiorizarme. Y siempre en las reuniones sociales que había, familiares, de amigos, ¿no? Salía un tema y es común que, bueno, los invitados me preguntaran, che, ¿y esto vos qué estudias? ¿Cómo es? Y me contaban, ¿no? Bueno, mira, esto fue así, así, así. Y muchos a pedido del público, bueno, esto que vos decís, che, ¿cómo no lo escribís? Porque esto que nos contás queda acá y después uno se olvida y sería bueno que lo escribas. A pensar, sí, la verdad que podría empezar a escribir. Empecé a escribir artículos. Sí. En el diario El Siglo primero, después en otros periódicos más, en otros medios más. Y después cuando se juntó una cantidad considerable de artículos, en las mismas reuniones familiares, me dijeron, che, ¿y esto cómo no haces un libro de todos estos artículos? Son muy interesantes para tenerlos todos juntos, si uno no tiene que andar rastreando por toda la... Claro. La verdad es muy interesante, sí, la verdad, bueno, y ahí empecé a escribir libros, ¿no? Y en un momento determinado, también en estas reuniones de amigos, sobre todo compañeros del colegio, me dicen, che, a mí no me gusta escribir, uno decía de ellos, ¿no? A mí no me gusta leer, yo la verdad no leo. ¿Cómo no haces algo que uno vea? Es más fácil. Y bueno, ahí fue cuando empecé con mi programa de televisión, que duró unos años, primero en Canal 8, después en Canal 10. Sí. Así que bueno, con eso fue que comencé a pedido del público y me empezó a gustar, ¿no? Sobre todo difundir la historia, lo hago como una pasión, ¿no? Sí. Como un hobby, realmente que uno lo hago con gusto. Porque la verdad uno no vive de la venta de libros, del programa de televisión o de la difusión cultural, ¿no? Entonces es algo como anexo a los trabajos. Por eso, bueno, soy ingeniero, soy abogado, ejerzo de ambos. Claro, ¿y cómo amalgama todo esto y en el estudio meticuloso? Porque para generar un libro hay que estudiar mucho e investigar mucho, más aún considerando que la temática es histórica. La verdad que sí. La verdad que cuesta, lleva tiempo, lleva mucho tiempo, requiere mucha disciplina, porque uno tiene que organizarse, y bueno, a ver, ¿qué tiempo se le dedica a cada cosa, ¿no? Por supuesto,
Entonces, bueno, yo a la mañana soy funcionario en una repartición de la provincia, entonces ahí, bueno, tengo el horario ya arreglado. Sí. Enseño en la universidad algunos días a la tarde, entonces también eso ya está arreglado. El tiempo que a las tardes, cuando no tengo universidad, tengo mi estudio como abogado, entonces así estoy amalgamando esto. Y bueno, básicamente lo que es la parte cultural, parte histórica, parte de escribir, los fines de semana. Tiempo que a veces uno le roba a la familia para escribir, para poder... pero bueno, es como que a veces uno te roba a la familia para hacer algún hobby, ¿no? Sí. Algunos que se gustan tirarse en parapente, otros les gusta salir de cabalgata. Bueno, mi cabalgata sería, mi parapente sería... Claro, sería leer historia. Sí, porque bueno, es algo que me apasiona. Entonces uno ve, leyendo las fuentes, dice, che, esto nadie lo difundió. Es muy interesante difundirlo. Sí. Porque hay gente que pregunta, che, ¿por qué fue esto así? No, está, bueno, se hizo así, pero ¿por qué? Bueno, yo voy al por qué. ¿Por qué Saavedra era así? ¿Por qué Moreno era así? ¿Por qué se tomó esta determinación? Trato de entender a los amos, ¿no? Claro. Hoy, hace un tiempo, bueno, el gobierno anterior se dedicó a derribar estatuas, ¿no? Es decir, bueno, buenos y malos, ¿no? Sí. Santos y demonios. Y en realidad son seres humanos, sus fallas, sus defectos, sus virtudes, pero hay que buscarlos, hay que comprenderlos, por qué eran así. Sí. Si no, hacemos una simplificación realmente mentirosa, que trunca la verdad. Y el objetivo de un estudioso de la historia es siempre tratar de alcanzar la verdad, buscar la verdad. ¿Cómo era esto y por qué era así? Sí. No como una verdad objetiva, sino, porque la verdad objetiva, bueno, por supuesto, puede ser inalcanzable, pero sino poniéndose en el lugar del personaje, ¿por qué esta persona, por qué este prócer hizo esto? Claro. En este contexto, por ejemplo, yo rescato mucho a Baltasar Hidalgo de Cisneros, el villano de la película, ¿no? Aquí no lo queremos. Pero el tipo era un cuadro, fue un marino realmente valioso, un cuadro de los realistas, era lo mejor que tenían para mandar acá. Sí. Su desempeño en la Real Armada fue realmente notable. En España es un prócer. Uno va a España, los retratos que haber pintado, la reverencia con el cual se los recuerda. Y bueno, y nos dicen a veces los argentinos en España, nos dicen, bueno, ustedes ahí lo tuvieron, lo desaprovecharon. Claro. ¿No? Bueno, pero hay que entender también la época, ¿no? Claro. Hay que entender también el porqué, hay que entender todo esto. Entonces, por eso el testimonio de Cisneros es muy importante, no se lo toma muy en cuenta. ¿Cómo ve él la realidad? Claro. Claro, quizás la importancia de no tratar de entender la historia desde los ojos del presente, sino trasladarse al hacia momento, el pasado, sí. ¿no? Por aquello que decía José Ortega y Gasset, ¿no? Soy yo y mis circunstancias. Bueno, claro. Ir al yo de esa época y a las circunstancias que rodean. Bueno, eso es un poco la idea de este libro, de esta obra, ¿no? De mostrarme no solamente el Mariano Moreno textual, sino qué estaba pasando a la vuelta. Claro. ¿Qué pasó con el Ejército del Norte que mandó la primera junta después de fusilarlo a Liniers? ¿Cómo fue el triunfo de Suipacha? ¿Cómo fue la captura de los líderes realistas en Potosí, el fusilamiento de Potosí? Sí. Ahí no participó Mariano Moreno, no estuvo, pero está en el libro. El famoso plan de operaciones que se le atribuye a Mariano Moreno, en el cual fue un plan realmente sanguinario. Uno lee y dice, hay que hacer esto, hay que matarlos a todos, solamente tienen que salvarse los partidarios nuestros. Sí. Eso es como el famoso dicho atribuido a Perón, ¿no? De que al enemigo ni justicia. Bueno, eso está planteado en este plan de operaciones. Claro. Y algunos sostienen la validez de este plan, la autenticidad de este plan de operaciones, y yo empiezo a arrastrarlo a investigar. ¿De dónde salió este plan? Raro, está en España. En España. ¿Y acá hay algo? Clic, no hay nada. ¿Dónde hay otro? En España hay 2 ejemplares, uno en el Archivo General de Indias, otro en el Museo Nacional de Madrid. Apareció otro ejemplar, ¿dónde? En el Museo Imperial de Petrópolis, en Río de Janeiro. Sí. ¿Dónde hay otro? En la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Y acá, y estudiarlo, este plan de operaciones. ¿Y qué habla? ¿De qué dice este plan de operaciones? Atribuido a Moreno, atribuido a las primeras juntas. Sí. ¿Y
que menciona hechos muy relacionados con la banda oriental, con Portugal, con Brasil. Che, ¿y del Ejército del Norte dice algo? Nada. ¿De Liniers dice algo? Nada. ¿De lo que se va a capturar en el Alto Perú dice algo? Nada. ¿Del Paraguay, donde se mandó un ejército, también dice algo? Nada. Qué raro. Bueno, investigamos sobre eso, bueno, y llegamos a la conclusión de qué pasó, de cómo pudo haber sido el origen de este plan de operaciones, cómo llega a España, cómo llega a Brasil y por qué no lo tenemos acá. Claro. ¿No? ¿Considera que en la actualidad la gente le interesa saber de historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No a todo el mundo le gusta la historia. Sí. No, es verdad. Yo me acuerdo, mi abuela le encantaba la matemática, le encantaba la lengua, le encantaba la música, pero le odiaba la historia. Sí. Hay gente que, bueno, muchas veces depende de cómo a uno le enseñan la historia. A mí nunca me gustó la física, porque no me la supieron enseñar bien. Mi papá es profesor de física, entonces quizás de haberme inculcado mejor el amor a la física, hoy sería, no sé, capaz que me hubiera dedicado a la física, no sé. Entonces yo creo que la historia es una materia que interesa a nuestro pasado, interesa a nuestros orígenes, interesa saber cómo los seres humanos en otro contexto, en otra época, se relacionaron, hicieron cosas, dejaron de hacer otras, sintieron, pensaron. Es muy interesante. Y si hay cosas que generan interés como hoy, por ejemplo, seguramente la historia genera interés. La mayoría de las personas sí. Yo noto después de cada evento, cada presentación o cada vez que me cruzo con alguien en el que me dicen, doctor, qué bueno el programa, cómo nos sigue haciendo el programa, es muy interesante, yo he aprendido mucho, yo me juntaba con toda la familia, nos poníamos a ver, bueno, la verdad que nada. O qué bueno esto de saber sobre tal cosa, sigue escribiendo, dice la gente. Entonces, realmente sí, se nota, y yo trato de ser lo más didáctico posible, ¿no? De tratar de transmitirle a la gente lo que pasó hace un tiempo, pero con palabras de hoy. Claro. ¿No? Como para que entiendan un poco, bueno, si yo en esos zapatos quizá hubiera hecho lo mismo. Sí. O no, yo hubiera hecho otra cosa. Pero entender a otro personaje que hizo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay un interés muy grande, y aquellos que no les gusta la historia, porque me parece a mí, quizás no se la han sabido inculcar bien. Claro. Pero la historia es maravillosa. En la actualidad, viniendo ya al contexto sociopolítico y demás, se está reflotando mucho a diferentes personajes de la historia. ¿Qué piensas sobre eso? Se está como reflotando mucho o citando mucho a diferentes personajes. Me parece muy bien. Sí. Argentina, a mí me gusta toda la historia, no solamente la historia argentina. Yo escribí sobre historia universal, escribí sobre historia mundial, historia internacional, me gusta mucho, me apasiona, estudio mucho, debería dedicarme algún día a escribir sobre eso. Pero puntualmente en la historia argentina tenemos personajes muy interesantes, muy valiosos, a los cuales hay que sacarle jugo, ¿sí? Sacar todo lo que podemos de ellos y aprender de ellos, ¿no? Me parece bien que se los esté poniendo en valor. Sí. Me pareció muy mal que se lo defenestrara a Julio Argentino Roca, a Domingo Faustino Sarmiento, a Nicolás Avellaneda. Eso me parece realmente... Personajes que fueron cruciales en la historia argentina. Fueron cruciales. Y hoy tenemos la Argentina que tenemos gracias a Julio Argentino Roca. Así. Hoy tenemos la Antártida gracias a Julio Argentino Roca. Hoy tenemos relaciones con Japón gracias a Julio Argentino Roca. Hoy tenemos toda la Patagonia, es nuestra y no chilena, gracias a Julio Argentino Roca. El Chaco es nuestro gracias a Julio Argentino Roca. La Puna es nuestra gracias a Julio Argentino Roca. Eso no se dice. Tenemos un país fuerte, Sudamérica, después de Brasil somos el más importante, por supuesto, gracias a él. Con Roca se dejó de perder territorio.
Perdimos el Alto Perú, perdimos Uruguay, perdimos Paraguay, perdimos todo lo que es Atacama, que en su momento se lo cedimos a Bolivia, perdimos el sur de Chile, que aparte del río Bío para abajo era el río de la Plata. Nadie lo dice eso. Bueno, se perdió, bueno, con Roca se dejó de perder territorio. Entonces, me parece que esto de revalorizar nuestros héroes, nuestros próceres, es muy bueno. Revalorizarlo a Alberdi, que hoy está de moda, me parece muy bien. Alberdi controvertido, fue acusado de traidor. Yo algunas cosas con Alberdi no coincido, pero la gran mayoría de ellas sí. Esto de revalorizar, bueno, tenemos también, por ejemplo, Paul Grusac, es una personalidad que nadie le ha llevado el apunte muchas veces. Sería interesante hacer algo de Paul Grusac. Nosotros, por ejemplo... Incluso mismo Roca en la provincia, no hay una revalorización. Acá al frente nació Roca y no hay ni siquiera una placa. Claro. Al frente de donde estamos en la radio, nació Roca. Eso hablaba el otro día con Germán Valdés casualmente. Y sería muy bueno hacer un reconocimiento. Fue presidente de la Nación 2 veces. Claro. Fue la persona, el ciudadano que estuvo más veces al frente del Poder Ejecutivo. Estuvo más tiempo que Cristina, estuvo más tiempo que Menem, estuvo más tiempo que Perón. Entonces, Roca estuvo 12 años al frente de la presidencia. Bueno, no lo hemos rescatado, sería interesante. El otro día hicimos un homenaje, yo soy director del Centro de Investigaciones Tucumán de la Fundación Federalismo y Libertad, del CIT. Hicimos un homenaje a Alfredo Guzmán. Don Alfredo Guzmán es un prócer tucumano, pero valiosísimo, que está completamente olvidado, ¿no? Destacado por donde uno lo ve, abnegado por donde sea, empresario, filántropo. Muchos, he leído últimamente que hay muchos empresarios que se dicen filántropos. Este fue en serio. Y bueno, se busca desde la fundación revalorizar a la historia de Tucumán. Nosotros hemos hecho homenajes a Roca, hicimos un homenaje a Marco Avellaneda. Avellaneda, el papá de Nicolás. La cabeza de él la colgaron a casi 100 metros, la pusieron una pica en la Plaza Independencia. ¿Por qué? Porque él luchaba por la libertad y la Constitución y la unidad del país. Los 3 lemas de él: libertad, unidad y Constitución. Bueno, le cortaron la cabeza. Nicolás, queremos hacer un homenaje también a Nicolás, ¿no? Queremos hacer, hemos hecho también homenaje a, bueno, Alfredo Guzmán, Alberdi, al cura Muñecas, por ejemplo. Acá una cuadra nació el cura Muñecas, no hay un cartel. Claro. Tenemos una historia muy rica, tenemos el monumento más antiguo de Tucumán, que ha sido erigido por Manuel Belgrano, que está en la Plaza Belgrano, ese famoso obelisco que hay ahí. Esa pirámide, mal llamada pirámide, pero en realidad es un obelisco. Ponerla en valor, o sea, está bien, está bien protegido, pero nadie sabe de qué se trata. Bueno, fue un monumento que le mandó levantar Manuel Belgrano, casualmente, en homenaje a San Martín. O sea, ahí tenemos un monumento que une a nuestros 2 próceres. Claro. Bueno. Entonces yo creo que tenemos una historia muy rica. Hay que saberla explotar, hay que saberla vender. Acá en Tucumán tenemos muchas cosas y lamentablemente no hay a veces apoyo. Yo lamento haber tenido que levantar el programa, pero bueno, era básicamente porque todo era pulmón. Claro. Sí, a la gente le gusta verlo, pero el esfuerzo que hay por detrás tiene sus costos y a veces lo tenía que solventar eso solo. Entonces se me hacía bastante cuesta arriba. Pero bueno, debería haber un poco más de interés. Yo no sé si tanto del gobierno, pero sí de la parte privada, de colaborar en eso. Necesitamos muchos Alfredo Guzmanes. Para que apoyen esta iniciativa. Exactamente. Agradeciéndole ya, doctor, por haber venido, me gustaría que reitere la invitación para esta noche. La invitación es para hoy, a las 20 horas, en el Teatro Rosita Ávila, en el Abasto. Vamos a tener la presentación del libro de la primera junta a la fama, Vida de Mariano Moreno, tomo 3. Va a estar muy bueno, no porque lo haya escrito yo, sino porque los invitados que vamos a tener esta noche no se lo pierdan. Los esperamos, entrada libre y gratuita. Bien, muchísimas gracias, doctor, por favor, haber venido. Gracias a ustedes y a toda la audiencia del programa. Un gusto haber estado. Hoy compartimos con el doctor Juan Pablo Bustos Tames en Voces de Tucumán y ahora sí nos despedimos ya hasta mañana para una nueva entrega en Radio 21.
Hoy hemos firmado un convenio que es una caricia al alma, como es el hecho de firmar el convenio de Tucumán Mascota en todo lo que tiene que ver vacunación, castración, desparasitar o cualquier tratamiento sanitario que se pueda hacer. Hemos firmado con 10 municipios. Desde hoy, desde el Salón Blanco, salimos a reforzar lo que se viene haciendo, pero fundamentalmente llegando a todo el territorio provincial. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,25 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. En mi gestión nada se improvisa, todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio Elena White, pavimentando, también poniendo toda la señaléctrica, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Con gran entusiasmo realizamos la firma de un importante convenio de cooperación entre el ERCEP y la Municipalidad de Las Taritas. Esta nueva oficina tiene como objetivo establecer acciones de colaboración para el asesoramiento, atención y recepción de reclamos de los usuarios de servicios como el agua, saneamiento y energía eléctrica. Esto representa un avance significativo para mejorar los servicios públicos y proteger los derechos de los consumidores de nuestra ciudad y comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con mi equipo para el beneficio de nuestra ciudad. Intendenta Marta Nájar, legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Disciplina, compromiso, constancia, pasión, independencia. Aunque tropieces, lo que importa es seguir adelante. No se trata solo de llegar a la meta, sino del recorrido. Cada kilómetro es testimonio de nuestra determinación y trabajo. Corremos con orgullo, con pasión y por nuestra historia. Corremos para demostrar que juntos podemos avanzar hacia la ciudad que queremos. Maratón Independencia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos. Planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad, porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos.